FEM del año. Bueno, bienvenidos a todos a esta primera charla FEM del año 2024. Vamos a hablar sobre la mejora continua en las pymes. Bienvenidos a todos los que están conectados, digamos, en este momento de manera presencial y también los que se van conectando a través del canal de YouTube. Tengan en cuenta que esta charla digamos, se va a grabar y luego se va a subir a las redes y al canal de YouTube del Instituto Argentino de la Pyme. Así que es un gusto contar con todos ustedes en esta primera charla de este año 2024. Nuevamente les damos la bienvenida y le damos la bienvenida a la contadora doctora Adriana Nasso, que ella es experta en pymes. Así que, bueno, vamos a ir interactuando un poquito entre las dos y hablando de este proceso de evaluación de las pymes que se hace a través de las KPI. Y todos dirán, bueno, ¿qué es KPI, no? KPI es una sigla en inglés que quiere decir Key Performance Indicator, o sea, son indicadores de claves para medir el desempeño de las actividades, ya sea de niveles productivos o no, ¿no es cierto? En realidad, acá vamos a ir midiendo, esto es muy interesante, la charla que nos va a dar hoy Adriana, porque hace a una materia que yo doy dentro de la diplomatura y que es el control de gestión de las pymes. Hay muchos aspectos para ir gestionando y para ir mejorando no solamente los resultados, sino también las acciones, los procesos, las estrategias que se van desarrollando a través de la vida de una pyme. Así que, bueno, yo creo que Adriana nos va a dar una clase magistral sobre esto, va a hablar sobre los distintos indicadores y cuál es, digamos, el objetivo de todo esto. Así que, adelante Adriana, el micrófono todo tuyo, así que estamos para escucharte y aprender. Bueno, muchas gracias Lidia, muchas gracias por el espacio, a vos y a todo el equipo del instituto. Y bueno, el objetivo de esta charla es impulsar a las pymes, aún a las micropymes, a monitorear sus indicadores básicos y emprender la mejora continua. Porque ese monitoreo de indicadores, como vos bien explicaste, los KPI, junto con metodologías de mejora continua, que después vamos a mencionar más adelante, van a impulsar el rendimiento y la eficiencia en las pymes, en todas las áreas. Acércate un poquito más el micrófono, por favor. Ahora me Ahí, escucho. ahí sí, ahí un poquito más fuerte, perfecto, Ahí, gracias. ahí, no. Entonces, el objetivo de esta charla, decíamos, que es implementar las medidas, a ver si van a poder ver. Y simplemente apretá el Sí, enter sí, y ya te cambia de la ahí filmina. está. ¿Cuál es el objetivo de implementar esa medición que estábamos comentando? Es la optimización de procesos, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la productividad. Y muchas veces me preguntan, pero una micropyme, una empresa familiar, unipersonal, ¿qué se puede medir, monitorear y mejorar? Todos los procesos se pueden hacer. Medir, monitorear y mejorar. ¿Por qué? Espera que nos fuimos. Ahí está. No importa el tamaño de la pyme, porque lo esencial es adoptar la práctica del control. Así como vos lo explicás también en las clases de la diplomatura, es la conciencia de llevar una medición que indica cuáles van a ser las mejoras necesarias para el objetivo de la eficacia y la eficiencia y el rendimiento. Más que nada en el contexto de la Argentina, donde es la supervivencia del emprendimiento. Claro. Y, Lo y importante es buscar los indicadores que nos den el resultado que nosotros estamos buscando y tenemos que ver exactamente, qué queremos medir y cómo lo queremos medir, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué procesos tiene una pyme que nosotros tenemos que medir? Y tenemos muchos procesos.
no importa el tamaño de esa pyme, esa micropyme, aún en un unipersonal, todos esos procesos los podemos tener. Vendemos, compramos, atendemos al cliente, manejamos la producción de un servicio también hay que manejarla, procesos para medir. Y si yo no mido estos procesos o los mido de manera tardía, puedo encontrarme con que después es mucho más difícil volver al camino de la eficiencia. Y lo que estoy consumiendo con los errores es el capital y el prestigio muchas veces. Claro, exacto. Peter Drucker ya lo decía, lo que no se conoce y no se mide no se puede corregir. Exactamente, exactamente. ¿Y con qué herramientas lo puedo hacer? Bueno, como vos explicaste, están los KPI y la mejora continua. ¿Y qué es un KPI? Ya Lidia explicó de qué se trataba. Le vamos a llamar indicadores o KPI. Es un sinónimo para nosotros en estos momentos. Son indicadores claves de rendimiento. Esos indicadores son métricas utilizadas para analizar el desempeño de un objetivo. Y cada negocio va a necesitar el propio. No podemos decir, todos vamos a medir este indicador, porque cada organización tiene su estilo, sus sectores, sus áreas de medición concreta. Y entonces, ¿qué indicadores puedo usar? Hay miles de indicadores. Lo que hice fue traerles una grilla con los más comunes o los que más nos llaman la atención. Por ejemplo, en ingresos, si leemos todos estos cuadros, vamos a encontrar que muchas veces son indicadores que hemos usado. Ingresos totales por jurisdicción, número de visitas, horas de mayor tránsito, tanto en mi comercio como en las redes, cuántas ventas me genera cada visita, los reclamos por canales. Después tenemos también los de marketing, que ayudados con los profesionales de marketing y de redes, puedo evaluar todo esto, puedo medir todo esto, puedo elegir un KPI de todo esto. Número de seguidores, alcance, tráfico, tiempo de respuesta a las consultas de los clientes. Y eso no significa que estos sean todos, por supuesto. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos para dar. La logística, la producción, el manejo del personal, tantas cosas que yo tengo que evaluar para lograr esa optimización, esas eficiencias, esas eficacias que estoy buscando en cada proceso. Muchas veces nos encontramos con que no se conocen las rotaciones de inventario, los costos por empleado, el stock mínimo, el costo de transporte. Todo tengamos en cuenta que todo es medible. Las finanzas, fundamental, tenemos que seguirlo, tenemos que medirlo y por supuesto que después vamos a tener que monitorearlos. Entonces, les traje un ejemplo para no que sea algo teórico y de definiciones. Me encuentro con un problema de liquidez. Encuentro que tengo un flujo financiero negativo, que no tenía en cuenta ese rojo en mi presupuesto, que hay un desfasaje entre mi presupuesto y la realidad. Y analizando, veo que hay cobranzas que no encontré esta semana, que tenían que llegar y no llegaron. Entonces, el primer KPI que elijo es el flujo de efectivo neto. El segundo KPI que elegí son los días de demora de cobranza, porque al analizar ese presupuesto, ese desvío presupuestario, me doy cuenta que el problema está con las cobranzas. Y después de un pequeño análisis, elijo otro KPI, que son los días de demora de entrega. Vamos para atrás. Eh, Cuando nosotros planteamos este problema, muchas veces la respuesta es,
somos pocos, no podemos ocuparnos, no tenemos recursos, los cambios son difíciles, no tenemos conocimientos. Y lo que nosotros necesitamos es concientizarnos de la importancia de estos indicadores que elegimos y lo que nos están demostrando. Están demostrando que estoy teniendo un problema financiero importante, que puedo determinar que es por un desfasaje de las cobranzas y que puedo determinar que si yo tenía previsto un cierre de ventas y cobrar a 30 días y estoy cobrando a 45 días, esos 15 días de demora tienen que tener un porqué y lo tengo que analizar. Acércate un Entonces, poquitito más al micrófono, por favor. ahora sí, Y ahí sí. repito lo que estábamos No, no, diciendo. no, se Ah, quedó escuchó, bien. pero para que Sí, quede bien grabado. bien. Entonces, esos 3 KPI, esos 3 indicadores me están mostrando una realidad que tengo que tomar medidas, tengo que resolverlo, porque si lo dejo estar, es un problema grave. Y Entonces, máxime ¿por qué? hoy con la inflación que hay, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué estamos viendo en esos KPI? A ver si vamos para atrás. Esos días de demora de entrega es una de las posibilidades de la demora de la cobranza. También puede ser que el cliente no me quiere pagar por alguna razón, porque no está conforme con la calidad, porque hay reclamos, porque hay devoluciones. Por eso podemos tener muchos KPI, muchos indicadores de la situación. Elegimos estos 3 para nuestro ejemplo, pero siempre tengamos presente que podemos elegir muchos más para ir analizando. Entonces, la conclusión es que la empresa tiene la oportunidad de disponer de datos que lo ayuden a mejorar el plan de negocios, que es desarrollar las estrategias para cumplir con el objetivo de tener la cobranza al día y que sus clientes estén conformes porque entregan tiempo y forma. Claro. Bueno, entonces ahí le planteamos a muchos dueños o gerentes de cómo seguimos y muchas de las respuestas son estas. Y tratamos de explicarle cuál es el costo de no hacerlo, cuál es el costo de no medir, cuál es el costo de el análisis de costos que vos también explicás en la diplomatura, los pedidos no cumplidos, una pérdida de ventas, una alta rotación de personal, la pérdida de clientes, las deficiencias contables, los problemas legales, el no cumplir con reglamentaciones de seguridad e higiene. Hay tanto que se va cayendo y no lo podemos frenar, que eso va en detrimento de la salud de la empresa y también un costo de deterioro emocional muy alto, que Claro, no se mide con un KPI, pero que es importante. claro. Y hoy una En- de las cosas más volátiles que tiene una empresa pequeña es el fidelizar a sus clientes. Por eso es tan importante, digamos, cuando uno toma medidas eficaces y eficientes para mantener y retener al cliente. Eso es fundamental, porque de eso se exact- vive, ¿no? Exactamente. Y la pérdida de clientes, los expertos en marketing digital, son muy claros cuando dice que el costo de ganar un cliente es muy alto y el costo de perderlo es más alto aún, porque ese Claro, cliente es difícil de recuperar. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado con cosas que se pueden mejorar, se pueden medir, se pueden monitorear. El costo de no hacerlo es muy alto. Quizás no se ve en la inmediatez, pero a lo largo del tiempo va generando que la empresa vaya decayendo. Y Porque es muy además hay algo difícil. también que no juega, y sabes que es la competencia, Ah, porque aquel que pega primero pega dos veces, dice el refrán, ¿no es cierto? exactamente, Entonces, exactamente, ¿qué sucede? Yo me tengo que anticipar, tengo que tener esa visión comercial de anticiparme a los tiempos y de anticiparme a las problemáticas. Por eso exact- es tan importante estar alerta, el costo a veces que se paga es muy alto. Exactamente, coincido con tu visión de la cosa, ¿no? exactamente. Muchas veces
estas empresas recurren a profesionales cuando es casi tarde, porque Claro. después de, eh, nunca es tarde, pero digamos que el costo de levantar esa situación es muy alto. Por eso volvemos a lo que decíamos en un inicio, tenemos que medir todos los procesos, monitorearlos y lograr que haya una mejora continua permanente en nuestros procesos. Y sobre todo nosotros lo que tenemos que armar en las pymes son la planificación estratégica. Eso es lo que nos va a llevar a medir todo esto, y cumplir las Exactamente. metas que teníamos en la planificación. Exactamente. Por eso, bueno, recomiendo la diplomatura de PYME del instituto, donde se ven cada uno de estos temas que estamos mencionando Exactamente, tal cual. desagregadamente, para ir aprendiendo a manejarlo profesionalmente la PYME, porque lo que buscamos es profesionalizar a la PYME. En- Exactamente. Esa es la enten- idea. Entendemos perfectamente que no sobran los recursos, que no sobra el tiempo, que a veces estamos hablando de empresas familiares, de pocas personas, pero tenemos que pensar a mediano y largo plazo en que esa empresa sobreviva. Y hay que capacitarse, profesionalizarse y emprender estas mejoras. El otro día hablábamos en otra charla, esto creo que fue en la charla anterior, Adriana, con respecto a las empresas familiares. En realidad nos poníamos a hacer un análisis, ¿no? De las empresas familiares y prácticamente hay, te diría, sin errar en el porcentaje, hay entre un 85 y 90% de las que hoy son empresas pymes o mipymes, catalogadas por el Ministerio de la Producción, comenzaron siendo empresas familiares y emprendimientos Exactamente, familiares. Y luego exactamente. fueron, en el transcurso de los años, con la profesionalización, con la tecnología, fueron creciendo y se transformaron en lo que hoy son una gran empresa de esas, por ejemplo, hoy puede ser Arcor, ¿no? Por ejemplo, por Claro, ejemplo, claro. Sí, digamos, sí, tenemos muchas, tenemos de golosinas hay un montón, sí, tenés todas, alimenticias, por ejemplo, claro, todas las de golosinas, alfajores, eran todas empresas familiares que comenzaron haciendo poco menos que alfajores en la casa. Y vos tenés exacto, una empresa como Fantoche, por ejemplo, que es enorme, ¿no? Y sí, inventora, entre comillas, del alfajor grandote, ¿no? Que son, en claro, vez de dos tapas, son tres tapas. Bueno, ellos sí, sí, hicieron una revolución en el mercado, porque luego salieron los imitadores de todo eso. Entonces, también qué importante la transformación y la visión de negocio que puede tener el grupo familiar para ir no solamente tecnificándose con nuevas maquinarias, haciendo una inversión, no pretendiendo que todo lo que se gana en la empresa llevarlo a mi casa, ¿no? exactamente. Esto forma parte de la planificación, por eso es tan importante tomar estos KPI porque el costo de no hacer estas mediciones es muy alto. Es muy alto. Y estos son algunos ejemplos que estamos dando, Sí, porque sí, obviamente, esto cuando es empezamos a exagerado, analizar, evidentemente, claro, claro, cada actividad tiene sus riesgos sí, además. absolutamente, claro, Y bueno, esto genera una charla hasta que después de la reflexión se dan cuenta de que es muy necesario esto, que hay que claro, bueno, para eso profesionalizar. estamos los evaluadores de las pymes para ir evaluando las situaciones, Exactamente, los consultores para que se nos consulte y se nos diga, bueno, ¿qué mejor, ir exactamente, por este camino o por este otro? Entonces uno va exactamente. evaluando los riesgos, ¿no? Exactamente. Somos como facilitadores Claro, de estas prácticas tal cual. para lograr los objetivos. Sí, Y sí, tal cual, tal cual. las respuestas es, no sabemos por dónde empezar, no podemos dejar de hacer nuestro trabajo diario o no sabemos si el equipo va a entender o cómo transmitirles este cambio. Decimos, bueno, no importa. Para eso estamos los profesionales, expertos en pyme, que nos hemos capacitado y tenemos experiencia en pyme, que somos pymes. Entonces, podemos ayudarlos, Claro, porque exacto. nuestra visión, para que ustedes sigan trabajando tranquilamente, nadie habla de parar la empresa para hacer un indicador, para medir un KPI, para monitorearlo. No, no. Esto es, con ayuda lo van a poder hacer y cada vez lo van a hacer mejor.
hasta que sea una Claro. práctica continua. Ujú. Bueno, entonces ahí dijeron, bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer cuando empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y primero tenemos que hacer un diagnóstico, como estábamos charlando, porque cada organización tiene su necesidad, sus tiempos, no es lo mismo un comercio minorista, una industria textil, un consultorio médico, un arquitecto, cada uno tiene sus particularidades. Las personas tenemos particularidades, pero siempre Claro, tenemos digamos que presente, medible es toda actividad, no necesariamente tiene que ser el comercio, no necesariamente la exacto, fabricación o la industria, o sea, también los exacto, servicios pueden medirse cuál es la eficiencia de un servicio, exactamente. ¿no? Exactamente. Cuando nosotros hablamos de producto, no es solamente el producto bien físico, sino que el producto es un servicio también. Claro, exacto. Eso lo tenemos que tener en claro, que los que damos servicio estamos dando un producto y tiene las mismas condiciones de proceso que todos los demás bienes. Y siempre tener presente, medir, monitorear y mejorar, adaptándose. El diagnóstico ya lo teníamos. Tenemos que elegir los indicadores, los KPI, ya vimos un montón que podemos elegir. Ahora viene el monitoreo. Vimos en el ejemplo que tenía un problema de flujo de caja. Bueno, vamos a ver cómo podemos seguir. Vamos con el monitoreo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Recopilar datos, fundamental. Porque los datos seguramente los tengo. El problema es que no los tengo bien compilados, bien recopilados, actualizados. Tengo que asegurarme que sean correctos, porque muchas veces, más o menos, ¿cuánto venden? Más o menos. No, no, más o menos no. Ya no hay tiempo para el más o menos. Tengo que tener los datos concretos de lo que pasa en mi organización. Tengo que tener buenos registros. Es muy importante el tema del registro, no solamente por un tema legal, sino porque es información y la información es poder. Entonces, es Claro, fundamental tener una información correcta, actualizada. Yo me puedo valer de la contabilidad tradicional, los presupuestos, las encuestas, las métricas de redes, que es algo quizás novedoso para muchos, pero que es muy importante seguir, principalmente para todo el e-commerce. Las observaciones de los talleres, de las plantas industriales, de las plantas de confección, es muy importante la observación. Y hay que empezar a familiarizarse en serio con herramientas como el Power BI, que es una forma por decirlo de alguna manera, una inteligencia de negocios con los datos. Yo puedo obtener mucha información con esos datos, acomodados de determinada manera, con los software de base de datos y con la inteligencia artificial, que no es tema para esta charla, pero que es muy importante. Va a haber otras charlas en el instituto con estos temas que son tan importantes. Una vez que tengo la información, nos preguntamos cómo, cuándo, para qué. Bueno, tengo la información actualizada y le puedo poner número a mis indicadores, a mis KPI. Y decido con qué frecuencia voy a revisar ese número. Para revisar el flujo de fondos de caja, el flujo neto de efectivo, todos los días. Quizás para revisar una métrica de redes, bueno, necesitaría otro tiempo, probablemente lo haga semanalmente o mensualmente. Y después tengo que interpretar esos indicadores y decidir si incorporo nuevos indicadores, porque no significa uno, puedo elegir todos los que quiero, porque todos me van a decir algo. La frecuencia la elijo yo, la interpretación la puedo hacer y no necesito en el momento tomar las decisiones, sino que tomarme el tiempo para analizar, interpretar, volver a medir y volver a monitorear. Los profesionales pueden ayudar siempre, contadores, administradores, community manager, expertos en redes,
expertos en seguridad e higiene, expertos en puesta de mantenimiento de plantas. Hay mucho asesor que nos pueden hacer muy bien para este tipo de cosas y no hay que desperdiciarlos. Son inversiones, no son gastos. Bueno, vayamos a nuestro ejemplo. Un poquito más, avanzamos. De nuestro caso modelo. Flujo de efectivo neto. Vamos con un ejemplo numérico. Tenía un desfasaje financiero de 200 pesos. Ojalá fueran 200 pesos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta? Tenía un presupuesto y mi presupuesto, que por algo es presuponer, lo contrasto con la realidad. Y en mi presupuesto había unas cobranzas que tenían que llegar esta semana y no están llegando. Problema. A pesar que también eran otras cosas de ese presupuesto. Había mayores costos, había otras cosas, pero me voy a enfocar siempre en lo mayoritario. Voy a atacar el problema mayoritario y el problema mayoritario que descubro es que tengo una desviación de cobranza del 80% de ese desvío presupuestario. Si me faltan 200 pesos y hay 160 que era de unas cobranzas que no entraron, bueno, sigo por las cobranzas. Elegí bien el KPI, elegí bien el indicador. ¿Cuáles son los días de demora de la cobranza? Y ahí descubro que yo pacto mis ventas a 30 días y estoy cobrando a 45. Esos 15 días de demora hicieron que mi semana financiera fuera desastrosa. Entonces, ¿qué pasó? No me quisieron pagar, no reclamé, no fueron a cobrar. Bueno, pasaron un montón de cosas. Y ahí, con mi KPI, días de demora de entrega, me doy cuenta que el 70% de esa demora de 15 días era por las ventas no entregadas en tiempo y forma. Entonces O sea, elegí bien. en este caso lo que tenemos es un problema de producción, Exactamente, o de expedición, de almacén, tenemos que de, verlo. de El, depósito. claro, elegí bien mi KPI, mi indicador días de demora de entrega. ¿Por qué? Porque pude ver, con la información que tengo de los reclamos de los clientes y las fechas de entrega, cuál es la demora y que casualmente tengo 15 días de demora, lo que tenía en el 70% de las ventas, tengo esos 15 días de demora que casualmente son los 15 días que se me están demorando las cobranzas. Entonces, acá tomo conciencia de la importancia del indicador, de haber elegido un buen indicador, que no necesariamente de primera vez lo voy a elegir bien, pero que lo busqué, que tenía la información correcta, que lo pude verificar. Entonces, ahora tengo que trabajar sobre estos datos. ¿Cuál es la conclusión? La importancia de la información precisa y actualizada, el monitoreo constante para ir checando las deficiencias, asegurarnos de que comunico bien lo que necesito a la gente que está en depósito, a la gente que está en expedición, de que se verifique bien el tema de las entregas y el análisis de las responsabilidades y los roles. Bueno, ¿y qué nos falta ahora? Porque vimos el diagnóstico, la elección de los KPI, el monitoreo de los KPI. Y nos faltan las herramientas de mejora, porque ahora tenemos que mejorar esos problemas de entrega. Porque si no mejoramos el problema de entrega, es una lástima haber perdido todo este proceso tan importante para llegar a esta conclusión. Entonces, la mejora continua, ¿qué es la mejora continua? La mejora continua es un concepto y una filosofía que se centra en cambios y ajustes constantes de los procesos, los productos o los servicios, con el objetivo de que lograr la eficiencia, la calidad y la satisfacción del cliente. Y la premisa es que siempre hay oportunidades para hacer las cosas mejor. William Deming fue quien llevó a Japón, un norteamericano que llegó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos conceptos para ayudar a Japón
a resurgir de la devastadora guerra que habían sufrido, donde no quedó nada y donde solamente podía haber emprendimientos. Y dijo algo que era importante, le enseñé a los japoneses no a trabajar más, sino a trabajar mejor. Y eso es lo que nosotros le queremos transmitir a las pymes. No pedimos que trabajen más, pedimos que trabajen mejor. Eso es la eficiencia y la eficacia que necesitamos en estas organizaciones. ¿Qué es la mejora continua? Es el Kaizen, el famoso Kaizen que escuchamos y leímos muchas veces. Es el cambio bueno o mejora continua. Y la filosofía Kaizen, que muchos creen que solamente es para Toyota o para grandes empresas o cuando hay muchos empleados y tengo muchos profesionales, y no, todo lo contrario. Nació en ese Japón donde no había ni multinacionales, ni grandes empresas, y ellos con su impronta lograron crear esta filosofía, esta mejora continua, y llevarla al mundo y hacer que el mundo pudiera lograr grandes beneficios en sus empresas gracias a esta filosofía. Y este Kaizen, si miramos esto, lo podemos aplicar en nuestras vidas cotidianas. Trabajar en equipo, cambios inmediatos, cosas cortas, objetivos claros, la urgencia y saber que todo proceso puede ser mejorado constantemente. Eso lo hacemos todos los días en nuestras vidas personales, en nuestras empresas, en nuestros escritorios. Es muy importante tenerlo en cuenta como filosofía. Bueno, hay herramientas de mejora continua que dan para otros momentos. En la diplomatura también se ven muchos de estas herramientas, pero para seguir con nuestro ejemplo, yo quisiera detenerme en dos. En el círculo de Deming o el ciclo PDCA y en las 5 S, porque es el que nos va a servir para nuestro ejemplo. ¿Qué es el ciclo PDCA? Ya lo estuvimos viendo, identificamos los problemas, planificamos las acciones y los resultados que vamos a obtener, actuamos, analizamos qué resultado tuvimos e implementamos la mejora. Y es un ciclo permanente. A esto tenemos que Esto tiene que apuntar. ver también con el análisis FODA, ¿no? Me retrotrajo al análisis FODA, ¿no? Es que todos son herramientas que se van aplicando en conjunto, porque el Mm, objetivo es planificar dónde tengo que establecer ese plan de acción. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a volver a nuestro caso. ¿Dónde tengo que planifiqué? Bueno, tengo que mejorar las entregas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Poner en práctica un plan para que se mejoren las entregas en tiempo y forma. claro. Verificar que realmente lleguen como yo quiero, que se cumpla mi objetivo y actuar en el caso de que eso no se pueda mantener en el tiempo, porque uno de los problemas más grandes es que vos planificás, pones una estrategia y después se cae en el tiempo, no hay nadie que la siga, entonces hay que saber que la cultura del cambio tiene que ser para todos y hay que sostenerlo. Entonces, ¿hay obstáculos? Por supuesto que hay obstáculos, muchos obstáculos. Por eso, la herramienta de mejora continua es que cada tanto volver a verificar si cumplí con el objetivo y cómo lo puedo hacer mejor. Siempre hay un momento para hacer mejor, que es la filosofía Kaizen. Cada vez se puede hacer mejor. Bueno, hicimos todo esto con nuestro caso famoso de que nos faltaba liquidez y que nos descubrimos que nos faltaba cobranza y descubrimos que la cobranza estaban tardías y por eso estaba en rojo. Bueno, estamos de acuerdo que tenemos que hacer algo, que el costo de no hacer es muy alto. Vamos a ver, ya monitoreamos los KPI, vamos a las herramientas de mejora continua, vamos a observar dónde sale el problema de los desvíos. Y mira con qué nos encontramos. Era un milagro. Por supuesto que esto es una foto totalmente googleada porque por una cuestión de confidencialidad no vamos a traer fotos reales, pero eh, no puedo trabajar así. Y esto es una realidad.
la salud de la empresa se estaba deteriorando porque no le presté atención a esto. ¿Qué proponemos? Proponemos que hay que hacer algo con ese depósito. Y una de las herramientas que estuvimos viendo de mejora continua de Kaizen son las 5 S. Ahí van a ver los nombres en japonés. Pero lo importante es organizar. Llego a ese depósito, sé que tengo problemas con los pedidos. Primero tengo que organizar el depósito. ¿Qué es útil? ¿Qué es inútil? ¿Cuáles son los pedidos que están por salir? ¿Cuáles son los incompletos? ¿Cuáles son las devoluciones? Por ejemplo, clasificar. Fundamental. Después, ordenar. Hay que ordenar ese depósito, no podemos trabajar así, porque además no estamos cumpliendo con medidas de seguridad e higiene, no estamos cumpliendo con otras medidas que pueden significar los sindicatos, muchas cosas nos da esta observación. Después tengo que limpiar, tengo que tener el lugar limpio, fundamental, no puedo tener cosas tiradas, sucias, eso es mi capital y lo tengo que proteger y tengo que mantenerle la calidad y la seguridad y la limpieza para poder meter las mejoras, si no es imposible. Y después tengo que estandarizar, tengo que acomodar mis productos de acuerdo a los canales donde van a ser distribuidos, por qué medio van a ser distribuidos, cuáles faltan completar. Tengo que tener un plan de trabajo, un protocolo, un manual de procedimiento de cómo se va a tratar el pedido, cómo lo tengo que reportar, cómo lo tengo que seguir. Hay un montón de cosas que puedo hacer. Y después está la disciplina, mantenerlo, porque lo que tengo que hacer, tengo que saber que lo tengo que mantener. Si no, no sirve, tiene que ser un hábito. Y esto está en círculo porque es constante. Constantemente tengo que organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. Limpiar no simplemente es limpiar físicamente, eh, no sé, barrer un piso, sino mantener el orden en todo lo que es el almacén, el depósito, aún en los papeles. Y no solamente lo pensemos en los productos, pensémoslos en los servicios. Cuando tenemos todo tirado, no sabemos qué hacer primero, qué no hacer primero, dónde van las cosas. Es muy importante utilizar esta herramienta para esos casos. Una herramienta fácil, una herramienta sencilla, que todos lo podemos hacer. No importa el espacio, no importa el producto, es muy importante saber que hay herramientas para distintos casos en distintas situaciones. Bueno, después que aplicamos un plan, logramos las metas. Este depósito tiene las cosas ordenadas, tiene un estándar, desde que yo cerré una venta hasta que la entregué, hasta que entregué el producto, ya sea producto físico o servicio, tengo un traqueo. Yo sé cómo va a ir avanzando ese pedido, dónde está físicamente. Todo eso lo puedo hacer con herramientas sencillas, no necesito tener un programa de la NASA. Puedo desarrollar un programa acorde a una pyme donde me diga dónde tengo ese pedido, qué número, qué lote, asociado a qué número de pedido. Saber que los pedidos ya conformados están en una estantería, los que están para preparar están en otra, las devoluciones están en otra, los que van a salir por expreso en una, las que van a salir por otros canales más rápidos van a estar en otro. Con ese orden es imposible que me pierda un pedido, porque están todos con seguimiento. Y si hay un problema, lo puedo detectar antes de que el cliente me lo reclame. No conseguí los insumos para fabricarlo. Perdón que te interrumpa, yo creo que hoy tenemos estandarizadas muchos software de seguimiento de esto que vos estás diciendo, que no Claro, necesitamos tantos empleados para hacer esto. exactamente, Estoy hablando de una empresa pequeña, sino que los mismos software con una cierta habilidad nos van a permitir hacer este monitoreo, ¿no? Y poder cumplir la meta, como bien estás diciendo. Más allá del exactamente. espacio físico, tiene que estar ordenado, prolijito, como están acá
las cajas están todas bien estivadas. Bueno, no solamente eso, ¿no? Pero los software nos dan, son una herramienta muy útil, no solamente para la parte contable, sino para también este control que estás diciendo vos, ¿no? Exactamente, cuando el cliente me pregunta, ¿cómo va mi pedido? Yo le puedo decir, Claro, está en tal sector, está en el sector de empaque, está en el sector de verificación, está en el sector de calidad, ya está en el transporte. Entonces yo puedo saber las responsabilidades de la demora, si fue el transporte, si fue el empaque, muchas cosas que puedo determinar con estos software. Llámense, también tenemos la automatización de los almacenes, que es algo que hemos visto en otras charlas, muy importante, pero con un software, como decís vos, para una empresa pequeña, es más que suficiente para poder hacer ese traqueo tan importante. Es más, sabemos que en e-commerce es muy importante cumplir con las fechas de entrega, porque si no, claro, somos sancionados. Entonces, tomamos una responsabilidad de entrega y hay que cumplirla. Y yo necesito que el depósito, el almacén, funcione como un relojito para no claro, tener esas acciones y no perder clientela ni ventas. Bueno, claro, conclusión de todo lo que charlamos, si no nos extendemos más. La monitorización de indicadores clave de rendimiento, los KPI, y la aplicación de la mejora continua Kaizen no solo son cruciales para el éxito a corto plazo, sino lo que me va a dar es que la empresa sea sostenible en el largo plazo. ¿Qué es lo que buscamos? Si armamos un emprendimiento, quizás con los ahorros de toda la vida, o fue la empresa que fundaron nuestros abuelos, nuestros padres. Tenemos que saber que tenemos que mantenerla con buena salud. Cuidemos la salud de nuestras pymes, nuestro capital. Es muy importante. claro. Bueno, Eso es tal cual, tal cual, tal cual. Muy, muy buena la conclusión, verdaderamente, ¿no? Realmente creo que la charla nos ha brindado un abanico muy importante de análisis, ¿no? En esta mejora continua de un proceso, ya sea productivo, de comercio o de servicio, para mejorar justamente la gestión de nuestra pyme, ¿no? Realmente exactamente. interesante. Bueno, si les interesa, podemos abrir a preguntas a los que estén presentes, si tienen ganas de hacerle alguna consulta a la doctora Nasso. Eh, bueno, si no, de todos modos, por nuestros canales habituales, pueden hacer algún tipo de consulta o de, no solamente de lo vertido en la charla, sino también alguna consulta concreta de asistencia en cuanto a lo profesional que desde el Instituto Argentino de la PYME podemos dar, ¿no? Así que Exactamente. estamos a disposición, digamos, a disposición de toda esta, digamos, de toda esta batería de herramientas, como para desarrollar una mayor eficiencia, que de eso es Exacto. lo que se trata, ¿no? Así que yo Exactamente. Tener en les cuenta estas conclusiones claro, porque vale la pena comenzar ese camino. exactamente, exactamente. Bueno, si nadie quiere hacer ninguna pregunta, desde ya les agradecemos fundamentalmente a vos, Adriana, muy claros todos los conceptos, muy simples, sencillos, sin así grandes grandilocuencias, vale la expresión, pero en un lenguaje llano, que verdaderamente es comprensible y es llevadero. Así que una vez más, les damos las gracias a todos por estar en la charla y bueno, como les dije al inicio, esto queda grabado en el canal de YouTube, se estaba retransmitiendo más la charla, así que bueno, los esperamos a todos, los esperamos también en el mes de febrero, vamos a hacer alguna otra charla, en vacaciones ya no descansa, seguimos trabajando, sobre todo en este ciclo FEM, para la mejora de las pymes y como digo siempre, trabajamos para y por las pymes. Así que gracias a todos. ¿Eh? Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias al instituto. No, por favor, al contrario. Gracias a vos y nos vemos en la próxima reunión del mes de febrero. Así Nos que bueno, vemos.
Que tengan buen fin de semana y bueno, los que se van de vacaciones, que tengan lindas vacaciones. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego. Hasta luego.